nombre es Kilder, soy de grado décimo. Hoy vengo a hablarles un resumen sobre lo visto en clase de todo el periodo en química. Entonces empezamos por la historia de la química, que se divide en 6 épocas. La primera fue la época primitiva, donde fue el uso del fuego, que el fuego es una reacción química, y vimos también los metales como el oro y la plata. De ahí pasamos a la época griega, donde fue la visión filosófica, aparición de la partícula más pequeña, Leucipo y Demócrito. Luego de esa sigue la época de la alquimia, donde se descubrió la piedra filosofal y también fue alquimista. Y después sigue la iatroquímica, que es donde fue el Paracelso y método experimental. Época flogisto. La época flogisto fue donde fue la química médica, la ley de Boyle y la combustión. Después de la época del flogisto fue la época moderna, donde donde está la ley de la conservación de la materia, sustancias orgánicas, tratado elemental de la química, Dalton, que fue el que descubrió lo de la teoría atómica, Avogadro, que fue el de moléculas y gases, y Wöhler, síntesis de urea. Después pasamos a la materia y energía. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. La masa es la medida de la cantidad de materia de una medida dada. Volumen. El volumen es medida del espacio que ocupa una muestra dada. De ahí pasamos a energía. Energía es la capacidad de realizar un trabajo o transferir calor, cinética. Movimiento que posee un cuerpo debido a su movimiento. Potencial. Se debe a la posición, condición y composición de un cuerpo. Ahí pasamos a la química orgánica e inorgánica, donde en la orgánica se vieron los procesos vitales y en la inorgánica comportamiento del universo y los elementos. Ahí pasamos a la termodinámica, que fue el comportamiento de la temperatura. Luego fue el átomo, que fueron las partículas más pequeñas que constituye la materia. Dalton fue el primero en hablar sobre los átomos. Al átomo lo forman núcleo, electrones. De ese electrón salen dos protones y neutrones. En el electrón también hay cargas electrónicas negativas. En el protón hay partículas con carga positiva. En el neutrón salen núcleos sin carga neta. Pasamos a la masa atómica, que se encuentra en la tabla periódica. Número total de protones y neutrones presentes en el núcleo atómico de un elemento y se representa con la letra A mayúscula. Luego está la unidad de medida, los gramos, equivalente a un mol. Constante de un mol es 6,022 por 10 a la 23 Avogadro. Propiedades de la materia. Entre las propiedades de la materia está la química, que sí modifica la composición. La física, que se puede modificar pero sin modificar la composición. Luego está la masa molecular, que es la suma de las masas atómicas de los elementos que conforman un compuesto, H2O, que es igual a 184. También el enlace químico, que es lo último. Regla, que fue la regla del octeto. Los elementos químicos, al unirse, buscan tener 8 electrones de valencia en su última capa para conseguir una estructura estable, como los gases nobles, CO2, que es el dióxido de carbono. Y aquí está el ejemplo donde sí se cumple la regla del octeto. Vimos del módulo, que trata de unos conceptos aquí, como por ejemplo la alquimia, la atroquímica y el flogisto. Fue una disciplina cuyo propósito era encontrar una sustancia que convirtiera los metales en oro. La atroquímica fue una práctica que se caracterizó por introducir sustancias químicas
en tratamientos médicos y otros conceptos.